En una elección de infarto que puede generar consecuencias impredecibles para algunos, la extrema derecha se abre paso en Europa. Con el profesor Cristian Chacón analizaremos los resultados de la votación del Parlamento Europeo y su verdadero impacto. Cristian Chacón, un politólogo, magíster, profesor de la Tadeo. Quería darle la bienvenida y preguntarle un poco cómo nos ubicamos en este escenario de unas elecciones que fueron este fin de semana en 27 países europeos para elegir a ese gigantesco monstruo que es el Parlamento Europeo, 720 miembros. ¿Qué pasó y por qué nos fuimos como hacia ese camino hacia la derecha? Y bienvenido, profe. Muy buenas tardes, María Emma. Un gusto saludar y a toda la audiencia. Bueno, lo que sucedió en Europa en pasado fin de semana, en unas elecciones que llevaron casi toda la semana en los 27 países miembros de la Unión, se explica por varias razones. Sin duda, buena parte de la campaña europea se centró en lo que tiene que ver con las agendas domésticas, ¿sí? Agendas que están atravesadas por temas como el migratorio, por agricultura, por el tema de las protestas de los agricultores en buena parte de Europa, también un poco por temas del cambio climático, la agenda verde, y esos temas nacionales se fueron colando en la agenda europea y pues dan estos resultados en donde muchos grupos considerados de extrema derecha han ido ganando espacio y tuvieron una votación que se esperaba, digamos, las apuestas y las encuestas mostraban que iba a ser un resultado plausible. Porque hay como una gama, hay como una especie de potpurrí desde centro derechas hasta ultraderechas, fascistas. Hay como de todo ahí puesto en bandeja para que uno lo vea. ¿Le asusta en particular las francesas, por ejemplo, donde dobló Marine Le Pen, dobló al presidente Macron? Creo que es preocupante por dos razones. Primero, por la estabilidad de Europa, ¿sí? Porque justamente estos partidos de extrema derecha tienen un recelo muy grande ante la cesión de soberanía, ante las instituciones europeas, suelen tener una desconfianza, por ejemplo, de presupuestos comunes, por ejemplo, de una política exterior común. Entonces, eso puede ser un palo en la rueda para el funcionamiento como lo conocemos de la Unión Europea, sobre todo en Francia, que es uno de los pilares fundamentales del mantenimiento de la dinámica institucional de la Unión. Eso que se ha dicho que Francia y Alemania han sido como los ejes fundamentales y a los dos le fue muy mal, a los dos presidentes les fue muy mal. Totalmente, aunque con fortuna en Alemania el ganador fue la CDU, los democristianos que son muy proeuropeos. Angela Merkel, dijéramos. Sí, inmediatamente después viene Alternativa para Alemania, un partido antieuropeo, un partido ultranacionalista, ¿sí? Entonces ahí empiezan a aparecer interrogantes sobre todo por el futuro de Europa, ¿no? Eso es muy, muy importante y obviamente de las legislaturas nacionales. En este caso, el presidente Macron a las pocas horas decidió que él iba a llamar a elecciones para la Asamblea Nacional, es decir, él no se iba a retirar, él dice que cumpliría sus 3 años hasta el año 27, a lo cual tiene derecho como presidente, pero ese sistema permite que él llame a esas elecciones y que de pronto el grupo de Marine Le Pen pueda ganar el primer ministro, que haya una cohabitación, o eso es difícil que se dé en Francia. Bueno, yo creo que lo de Macron es una apuesta muy, muy arriesgada. Y es una apuesta arriesgada porque lo que busca Macron es lanzar esta elección para poder capturar todos los apoyos de los moderados para combatir a la extrema derecha, que ya vimos que tiene una fuerza importante según los resultados de estas elecciones. La pregunta es si eso va a salir bien, ¿sí? Hoy, por ejemplo, ya se manifestó uno de los grupos de extrema derecha de Éric Zemmour, o digamos una parte de los de Éric Zemmour, que también es de la extrema derecha en Francia,
diciendo que hay que apoyar a Le Pen para acabar con el macronismo en las próximas elecciones. Entonces, O sea que ella puede buscar una alianza inclusive con los de Sarkozy, que creo que inicialmente lo intentó tal vez si los republicanos se echaron para atrás. Sí. Pero ella buscará todas las derechas, aún las más extremas, para hacer ese frente. Sí, va a buscar un gran espectro, ¿sí? Político. Por ejemplo, también hoy retiraron al presidente de los republicanos, digamos el partido de centro-derecha clásico, tradicional, por haber insinuado ni siquiera apoyar a Le Pen, pero aún quedan espacios para las negociaciones. Claro. Entonces, la de Macron va a ser una apuesta bien compleja y va a tener que gobernar un presidente muy europeísta con un primer ministro supremamente antieuropeo y, digamos, con una agenda muy distinta a la de Macron. Sí, además una persona de 28 años, creo que los dos primeros ministros, ambos son muy jóvenes, además en la mitad de los Olímpicos, porque imagínense que la primera vuelta creo que es el 30 de junio y la segunda el 7 de julio y los Olímpicos empiezan casi que inmediatamente después. Todo es un riesgo muy grande para él, ¿no? Por supuesto, además es un riesgo también para la integridad de los deportistas estos cambios políticos, y lo digo por una razón. Hace un par de semanas en Alemania, en protestas islamófobas y en protestas, digamos, un poco en contra de la migración árabe, hubo asesinato de un policía, en donde una persona migrante asesinó a un policía. Y esto, digamos, ese ambiente político puede enrarecer un poco el tema de los Olímpicos y puede ser un tema de seguridad, además porque la inauguración es a cielo abierto, en el Sena, claro. ¿sí? Y entonces ahí los temas de seguridad pueden ser muy complicados. Por supuesto. Muy brevemente, cuénteme de Italia. Aparece este personaje, Giorgia Meloni, protagonista. Hace 2 años era una radical de derechas y ahora está como moderada y quiere dirigir Europa. ¿Le gusta ese cambio que ella ha dado? Creo que Meloni lo que ha tratado es de convencer, porque Italia necesita la Unión Europea. Y necesita la Unión Europea por varias razones. Una de ellas se explica por los fondos, por ejemplo, que salieron los Next Generation, que fue un fondo después de la pandemia para financiar una gran cantidad de programas. Y Meloni entiende que una relación con Europa es una relación ventajosa para Italia, pero bajo unas condiciones muy específicas, limitando el asilo, limitando la migración. Hoy, por ejemplo, en la reunión del G7 está tratando de reducir el alcance del aborto, digamos, con una agenda mucho más conservadora, ¿sí? Con una agenda que limita algunos derechos, los derechos de las mujeres, derechos de algunas minorías como los LGBTIQ+, pero en un concierto europeo en donde todo el mundo cante en esa misma voz, ¿no? En esa misma voz de limitar algunos derechos y de limitar el acceso a los migrantes. Pues definitivamente un panorama bien interesante el que se nos plantea ahora en Europa. Y en pantalla van a poder ustedes observar un QR, aquí lo vemos, para que revivan el contenido de Una mirada al mundo. Las fuerzas ultras sacuden a la Unión Europea, pero los países proeuropeos aún mantienen la mayoría en el Parlamento.